Buenas tardes y gracias por la invitación que me han hecho a ese Congreso Internacional sobre Constitucionalismo y Democracia. Agradezco también a los profesores que me han invitado, al profesor Basilele y a los organizadores, a Lucía, que ha intentado arreglar mi problema de conexión, pero nada. Yo estoy hablando ya desde Malabo, desde África, y quizá esta sea uno de los problemas de la conexión. Bueno, yo intentaba hablar quiero hablar sobre el pensamiento del Antiguo Egipto, cuyos fundamentos nos vienen la noción del derecho. Y esa noción es la que hoy día está en las tradiciones africanas. Como bien muchos pueden saber, las tradiciones africanas actuales son más o menos una continuidad en la historia de las civilizaciones del Valle del Nilo. Los estudios recientes también de antropología y de lingüística lo pueden atestiguar. Inclusive la misma población africana. Bien, ¿por qué hablar del Antiguo Egipto en un congreso como este? Es pertinente porque el Antiguo Egipto es el lugar diacrónico para entender las culturas africanas actuales, desde el punto de vista histórico y lingüístico, por tanto cultural. La Ma'at es el concepto africano para entender el derecho, y es un concepto a la vez con dos dimensiones, un concepto cosmológico y un concepto histórico-social. Las cosas primero se conciben según como se dice en las tradiciones, en las estrellas, o como se puede decir en la cultura egipcia, en el Nun. Y a nivel humano, a nivel de la sociedad, eso se traduce en forma de solidaridad, y hay unos tres principios que sostienen el pensamiento africano en cuanto a la organización social, que es la prioridad, podemos decir, el principio faraónico, el principio de la Ma'at y el principio que se llama de la inmortalidad de la persona, que se sostiene justamente a partir de esos dos principios que he aludido. Ma'at es un concepto africano para decir no solo verdad, justicia y rectitud, también derecho. Es vivir el derecho y es aplicar el derecho para todo el mundo. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en las tradiciones egipcias como Renzi. Tenemos también los textos de Ptahhotep, donde está reflejado el modo en el que se tiene que vivir y aplicar la justicia. ¿Por qué la justicia de la Ma'at? Porque la justicia de la Ma'at es la justicia del equilibrio social. Es decir las cosas tal como deben ser. Y en las tradiciones africanas actuales también. Lo que pasa es que la justicia de la Ma'at se ha pervertido en injusticia, sobre todo en los conceptos de fairness que hoy día tenemos ante las políticas neoliberales que proponen las sociedades industriales. Es a partir del concepto de la Ma'at donde podemos entender también la noción de justicia y de constitucionalismo en el ámbito africano. Se diría Merut en Ma'at, que sería pues amor a la rectitud, a la justicia. O sea, es un concepto que engloba la sabiduría y la práctica jurídica africana. Por tanto, el ideal maático, que es el ideal de la justicia, en las lenguas bantú decimos Mei Mukandu, es decir, la ley fundamental, como sería hoy día la Constitución. También la Ma'at estaría en las doctrinas que se llamaban Sebaíta en las antiguas tradiciones africanas,
Por ejemplo, tenemos la Sebaitá o las enseñanzas, como he repetido algunas veces, de Ptahhotep, de Merikare, que son propiamente, y en esto estoy de acuerdo con una egiptóloga, Bernadette Menou, que las traduce como doctrina, y sabemos que la doctrina es una fuente de derecho. El pensamiento africano creo que puede contribuir, no solo en este congreso, para elucidar qué es lo que los africanos entienden por derecho, sino también cómo se debe aplicar el derecho. Se ha hecho y se sigue haciendo una disonancia hoy día, o una dicotomía hoy día entre lo que se llama el derecho, digamos, tradicional, y el derecho que sería positivo, ¿no? Entonces, como si fueran dos ámbitos que pueden disociarse. No, yo creo que son complementarios, porque la MAT, que es el Mei Mukanu, como le he dicho, o el Mea en algunas tradiciones africanas, intenta complementar todas las dimensiones humanas. Yo creo que en las sociedades actuales podemos inclusive servimos de esa cultura milenaria para luego entablar diálogo con nuestras sociedades actuales, que se basan, como he dicho, en este neoliberalismo que nos hace mucho daño. Bien, puedo decir también que hay ciertas nociones que se pueden entender desde este derecho, que son las nociones del conocimiento, la noción de la verdad, la noción de la rectitud, que van unidas a la usamenta misma del derecho. No voy a seguir más. Esta justamente era una de las cosas que pensaba yo decir en esta conferencia, que consistiría justamente en decirlos, en proponer, no en el ámbito político como se puede hacer en otros sitios, porque hoy actualmente en África se utilizan pues, estas políticas neocoloniales que no tienen nada que ver con las tradiciones africanas. Creo que revisitando las culturas africanas y su filosofía mática se puede entrar en diálogo con otras tradiciones y con otras culturas. Os agradezco y agradezco a todos los que han organizado eso.